La cruz, si os dais cuenta, es un símbolo, es el símbolo de los cristianos, la señal de la cruz, es de las primeras cosas que le enseñamos a los niños en la catequesis, porque en ella murió Jesús. Y el Viernes Santo es el día en el que tenemos como centro, en la celebración de la tarde, la cruz. Es un adorno también, incluso a veces, dependiendo del material con el que esté hecha, pues se ha convertido en un artículo de lujo, un objeto de lujo. Pero la crucifixión era la peor muerte que podía tener uno en tiempos de Jesús. Era una verdadera tortura, de tal manera que el reo, el condenado a la crucifixión, podía estar días hasta que expiraba. Y mientras tanto era objeto de escarnio, de burla de la gente, y al final moría, dicen, asfixiado, salvo que, como en el caso de Jesús, antes le hubieran azotado o lo hubieran herido de otras múltiples maneras. De Jesús se dice, y con palabras del profeta Isaías, que estaba desfigurado, tanto que no parecía hombre. Muy diferente quizá a muchas imágenes que tenemos del crucificado, donde hay una cierta excelencia en su mirada, en su postura. Verdaderamente a Jesús, diríamos hoy, daría vergüenza verle. La cruz era la peor condena. La cruz era para aquellos que se rebelaban contra el César. Era un instrumento de tortura puramente romano. Acordaos, muchos lo conocemos también por el cine, del episodio aquel de la sublevación de los esclavos, liderados por Espartaco. Fueron miles los crucificados. Pues Jesús fue crucificado. Pero la pregunta que podemos hacernos es, ¿por qué? ¿Por qué murió Jesús? ¿Por qué murió en la cruz? Si nos atenemos al Evangelio, hoy precisamente leemos el de San Juan, podemos decir que había dos juicios, uno detrás de otro. El primero, que habían tramado con mucha tranquilidad, con mucha paciencia los jefes religiosos de Israel, podemos decir que es un juicio religioso. A Jesús se le persigue y se le condena en el tribunal de Caifás por la idea de Dios que él transmitía. La crítica que ellos entendían que hacía del templo, de las costumbres religiosas judías, a veces exagerando, a veces también incluso con falsos testigos, pero ese fue un motivo. La idea de Dios de Jesús, que era tenido por el pueblo como un gran profeta, no coincidía con la suya. En el fondo estaba en contra de sus intereses, que mucho de eso había. Pero también hubo después un juicio, diríamos, político. A Jesús ante Pilato, que era la máxima autoridad, representante del César allí, pues se le acusa de ser rey de los judíos. Acordaos muchas veces que en el Evangelio con frecuencia aparece esa idea, ¿no? Es el Mesías, entonces es el rey, el que ese rey va contra el César, le dicen a Pilato. Bien, entonces Jesús muere por ser el Mesías, por ser el descendiente de David, por decir que era un rey. Y es curioso, pero en el Evangelio precisamente el reinado o reino de Dios es una de las palabras claves. Jesús había dejado el taller de Nazaret, por decirlo así, para anunciar el Evangelio del reino, la buena noticia. ¿Y qué es el reino de Dios? Un mundo nuevo. Un mundo nuevo que sería muy diferente al que hay, precisamente porque se tiene en cuenta a Dios. Porque lo principal es cumplir el proyecto de Dios. Cuando Jesús habla del reino de Dios se refiere a valores como la paz, la justicia, la defensa de los pobres, el tener un corazón limpio, el padecer la persecución con entereza, y a todos esos que buscan ese modo de vida, él se atreve a llamarlos dichosos y bienaventurados. El primer bienaventurado es él. Pero eso le costó la vida, y le costó la vida, de tal manera que fue lo que le llevó a este fatal desenlace. Ya Platón, unos siglos antes de Jesús, había dicho que una persona que viviera llevándole la contraria a la sociedad dominante, predicando valores de este tipo, defendiendo valores que son contrarios al poder, a lo que impera en la gente, a la cultura dominante, al final terminaría mal. De alguna manera, un filósofo como Platón, que no era cristiano ni muchísimo menos, porque es anterior al cristianismo, ni conocía al Dios de Israel, estaba anunciando lo que iba a ser el final de Jesús. Podemos decir que Jesús murió entonces a causa del pecado de la humanidad, de la injusticia del hombre.
Es decir, que un inocente, un justo, muere a causa de la injusticia. Hay, por lo tanto, que entender la muerte de Jesús como el resultado de su vida. Si él hubiera elegido otra vida, pues hubiera muerto quizá de una gripe, también joven, porque entonces la gente moría joven, pero no tan joven, no con 30 y pocos años. Hay un crucifijo en una iglesia de Francia, cuya ciudad ahora no recuerdo, que dicen que debajo del crucifijo dice un letrero que pone "Yo no te he amado en broma". En definitiva, no se entiende la cruz de Jesús si no es desde el amor. Jesús es fiel al Padre por amor. Jesús nos amó hasta el extremo, recordábamos ayer Jueves Santo. Y es verdad, lo que nos salva, la experiencia que tenemos todos es que lo que nos hace grandes es sentirnos queridos y querer a los demás. No hay nada que produzca tanta felicidad como el amor, el que se nos tiene y el que tenemos a la gente. Sabernos queridos por Dios es lo que nos salva. Pero claro, ¿cuándo se pone a prueba el amor? No se pone a prueba en los momentos de felicidad, en los momentos agradables, se pone a prueba en los momentos de dificultad. Cuando amar cuesta, cuando amar lleva consigo sufrimiento, entonces cuando se pone a prueba. Pues el amor de Dios se puso a prueba precisamente en Jesús, en el tiempo de su pasión. Y por eso también tenemos necesidad en este tiempo, cuando hay tanto dolor. En fin, el pecado del mundo existe, la injusticia existe, la mala administración de la naturaleza también existe, y eso genera dolor y muerte. Pues Jesús se identifica con el dolor humano. Hay que leer y pensar muchas veces en el capítulo 25 de San Mateo. Cuando Jesús dice, tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, está diciendo que en todos esos, los que tienen hambre, los que tienen sed, los que están enfermos, los que están en los hospitales, con todos se identifica Jesús, el crucificado.